Bueno, buenos días a todos. Empezamos entonces la clase de hoy, miércoles 6 de mayo. Lo que les venía diciendo, nos faltan más o menos 5 temas de la clase. Yo creo que más o menos para las semanas pues que nos quedan, teniendo en cuenta que la primera semana de junio veríamos clase y para la segunda sería el parcial. Listo. Eh, Todavía no sé cómo hacer, no me pregunten, estoy pensando y consultándolo con la almohada, a ver si es los temas que faltan prácticos más algo más, porque realmente temas prácticos solo faltarían dos, o sea que son relativamente pues poquitos, o si hacemos un parcial, no sé. Igual voy a mirar el lineamiento pues de la facultad y lo voy a consultar para ver cómo quedaría. Pero los temas igual prácticos que nos faltan, obviamente pues los vamos a aplicar en el trabajo, así sea que sea nota pues de seguimiento o pues que sea el final. Ya sí pues habrá que esperar que nos habiliten pues como en la facultad, que nos den pues como el aval. Nada, entonces hoy vamos a ver costo ponderado de capital, que es el WACC, pero desde una forma pues como eh, más teórica, ¿cierto? Este tema ya lo habíamos visto y lo aplicamos desde el EVA, pero es importante pues como tenerlo presente en todo su componente o todo lo que implica. Además que cuando lo aplicamos en el EVA, pues obviamente el objetivo principal era el EVA, ¿cierto? No el costo ponderado de capital como tal. Tenemos entonces la determinación del costo de capital es el problema principal de la administración financiera. Como dijo el profesor Ezra Solomon hace 40 años, hoy sigue siendo un problema crucial. Ojo, ¿por qué será, digamos, tan complejo determinar este costo de capital? ¿Ustedes qué me dirían? Recuerden por allá que el costo de capital, entonces yo debo determinar cuánto me cuesta mi pasivo y cuánto me cuesta mi patrimonio. ¿Por qué será tan complejo eh, determinarlo? ¿Qué creerían ustedes? Profe, porque una cosa no tiene como un solo precio establecido, sino que en el mercado hay diferentes precios para un solo producto. Mm, a ver, tienes razón en una parte, pero no tiene que ver con el producto realmente. Profe, Entonces, sería por la capacidad de endeudamiento. capacidad de endeudamiento. Bueno, por una parte, lo que pasa es que no solamente es la capacidad, sino cuánto me cuesta dicho endeudamiento. Entonces hay algo, y es que, bueno, de cierta forma va alineado con la capacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si tengo muy buena capacidad, pues probablemente entonces yo voy a acceder a un endeudamiento pues, con entidades grandes, entidades financieras, qué sé yo, estamos en Colombia, como Bancolombia, que me pueda generar, digamos, esa facilidad de llegar a los recursos, ¿cierto? Mientras que si en algún momento voy perdiendo esa capacidad, entonces me va a tocar buscar como diferentes líneas. ¿Para qué? Para poder llegar a ese recurso. Y probablemente en algunas ocasiones, pues esas líneas no sean las más, pues ni las más óptimas, ni las más baratas. Sí, miren muchachos, en Colombia por ejemplo, pasa mucho, y es que al menos los negocios pequeños, como no tienen esa, ¿cómo decirlo? Esa capacidad para prestar, digamos, con los grandes bancos, y lo estamos viendo ahorita, entonces se van a prestar ¿con quién? A ver, ¿qué me dicen? Las pequeñas y medianas empresas muchas veces ¿con quién prestan? Porque no pueden acceder al sistema financiero como tal. Por ahí están diciendo que ya sería con los pagadiarios, que ya es súper alto el porcentaje de... Total, entonces miren tan complejo, y ya sabemos que un pagadiario, pues la tasa es primero altísima y segundo que pues en muchas ocasiones, por Dios, realmente también lo peligroso. Cuando son entonces tasas tan altas, eh, por eso se llama pagadiario, casi que la tasa está aplicada o al día o a la semana, ¿cierto?
es supremamente costoso. Si yo no tengo cómo sostener eso, muchas veces, pues ya sabemos con qué pagamos, ¿cierto? Hasta con la vida. Entonces, por eso también es tan complejo. O como son tan altos, uno cree que, bueno, sale del impasse de forma rápido y resulta que no es así, porque también recuperar dinero para pagar un préstamo costoso, entonces estoy dejando de percibir para mí en términos del corto plazo para poder pagar. Entonces ahorita que terminemos, por ejemplo, este tema, que lo veamos pues como completo y que medio miremos por ahí noticias, por ahí hay una de su sector. Claro que yo creo que en Colombia no funciona mucho esta empresa, pero de las Rentacar, resulta que ya casi la mayoría, pues muchas están dando a la quiebra y hay una que en definitiva ya sacó ya anunció que no podría seguir trabajando más en el mercado. Entonces, miren, chicos, lo complejo, cuando probablemente puede que yo o no sea tan grande, no pueda acceder tan fácil a los recursos, o lo que venimos hablando desde la semana pasada, o si bien, bueno, puede que acceda al recurso, pero no tengo cómo solventarlo en estos momentos, ¿cierto? Ya sabemos que la gran mayoría de negocios no están teniendo ventas, ¿sí? O las ventas pues suficientes para sostenerse. Tenemos entonces, para valorar los flujos, se requiere una tasa de descuento. Esta tasa de descuento o costo de capital combina el costo de la deuda y el costo del capital propio del accionista. Y eso que no digamos del accionista, ya sabemos que es más desde el inversionista o dueño o dueños de la empresa. Ya sabemos que el accionista tiene otra representación. ¿Sí? Tenemos entonces la tasa de descuento, es aquella tasa de interés que establece las relaciones de equivalencia, ¿sí? De un inversionista cuando se enfrenta ante varias alternativas para su evaluación, o sea, la tasa de interés que hace el inversionista diferente entre un peso hoy y un peso más el interés pues que me vaya a aportar al final de un periodo, ¿cierto? Ojo, ya sabemos que tanto los accionistas como los inversionistas, como los dueños, socios, pues uno nunca va a querer invertir en algo, muchachos, pues si no espera un retorno hacia futuro, ¿cierto? Siempre el interés, digamos, fundamental estará basado en esa recuperación, pues primero del capital invertido y segundo, pues de un interés generado a partir, digamos, de ese dinero puntualmente, ¿cierto? Tenemos que mencionar entonces el significado de esto, que es el costo del dinero, supremamente importante. Entonces, cuando una firma invierte, los recursos que utiliza tienen un costo. Este costo es lo que paga por utilizar el dinero de otros, dueños de la deuda o dueños del patrimonio. Es el costo del capital de la firma. Entonces, lo veíamos desde el EVA y es que entonces, si yo presto dinero, pues eso tiene un costo en particular, que si son los socios los que ponen el dinero, también va a tener un costo. Lo hablábamos en otros momentos, entonces en ese caso, ¿cuál sería el aspecto, digamos, más óptimo para poder, digamos, invertir, ¿cierto? Entonces, en términos de momento y en términos de retorno de la inversión. Miren, muchachos, muchos, digamos, bueno, listo, ahorita puede ser interesante mencionar entonces, por ejemplo, eso. ¿En qué tipo de negocio será interesante invertir hoy, en estos momentos, en la crisis en que estamos? Supongamos que tenemos con qué invertir. ¿En qué tipo de negocio sería interesante? Profe, de pronto en farmacéutico, productos de aseo, pues de Farmacéutico, aseo, Lo de los alimentos. alimentos, claro que alimentos más. Ya vimos la semana pasada que uno de los compañeros nos contó que una de las noticias interesantes la semana pasada es que las acciones, por ejemplo, el grupo Éxito, abajo, no están teniendo, digamos, el mismo proceso que ha tenido, digamos, al menos en algunos momentos. Las farmacéuticas, sí, interesante, pues no me he mencionado una supremamente importante, unas súper importantes que ahorita sí que al menos es lo que más se está utilizando. ¿Qué será? El tapabocas. Textil.
Textil, no, La de los tampoco. envíos. La de los envíos, interesante. Ojo, ¿por qué no los tapabocas no que en cierta forma son los textiles? Pues en sí no están dedicados a ello y ojo, ¿cuántos miles de millones de tapabocas tendrían que vender pues para hacer, digamos, interesante su empresa? Pues en torno solo a esa venta, no, muy complejo, no es tan atractivo, ¿sí? A ver, ¿qué otra? Las funerarias. Las funerarias, ay, no. Qué trágica. Bueno, interesante, pero no, no, Profe, tampoco. de pronto en todo esto digital, ahorita toda la comunicación digital está... Claro, esa era la que quería que me mencionaran realmente. Chicos, casi todos, digamos, muchas páginas, aplicaciones, herramientas, digamos, tecnológicas ahorita son las que están mandando la parada, todo lo digital. Entonces, yo no sé si han visto la noticia, por ejemplo, de Netflix. Netflix aumentó sus utilidades de una forma impresionante, ¿sí? La empresa que más está ganando. Es de las empresas que más está ganando. Yo me atrevería a decir que, pues, es de las que más, ¿sí? En estos momentos. Y hay que ver algo súper interesante, que por eso digo que, por ejemplo, las textiles con términos del tapaboca no es interesante. Miren, ellos ahorita tuvieron que migrar su actividad principal, pues obvio, hacer tapabocas porque al menos es lo que probablemente puede estar saliendo, pero apenas pasemos esto, pues eso ya ¿Sabe? pasará a segundo plano, sí me hago entender, y volverán a sus actividades, no, digamos, principales, mientras que Netflix a través de su actividad principal, es decir, aumentó sus ventas de una forma impresionante. Claro, obviamente también por el momento que estamos viviendo. Pero miren, yo me atrevería a decir que listo, supongamos que yo estoy pagando Netflix ahorita, apenas ahorita por la cuarentena, entonces, bueno, para no aburrirme en la casa, pues seguramente a mí me gustó. Y cuando pase la cuarentena yo no lo voy a quitar, pues porque hasta de cierta forma ni siquiera es tan costoso. ¿Sí? Como pagar, pues, qué sé yo, ciertos canales o cierta eh, parabólica, pues yo qué sé, que sí es mucho más costosa. Entonces miren que probablemente esos clientes que cogieron puede que sí se queden en su gran mayoría, ¿sí? Esta herramienta que nosotros usamos para las clases, la herramienta Zoom, ellos, fue pucha, también cogieron un vuelo importantísimo, interesante. Es decir, esta es de una de las herramientas que más también apogeo ha tenido por esta época. Sí, y muchas otras que también permiten pues tener estos encuentros sincrónicos. Y miren, no solamente en términos educativos, también cuántas empresas pues donde tienen sus empleados en teletrabajo pues tienen que estar en constante comunicación. Por acá nos dice Saori, químicos, puede ser. Y los químicos yo me atrevo a decir que muy asociados, por ejemplo, a los elementos de aseo. Ese tipo de organizaciones pueden estar teniendo un comportamiento interesante. Porque, muchachos, que hay algo muy particular, que ahorita lo comentaba una de las compañeras en términos de la alimentación, por ejemplo. Sí, si bien ahorita lo poco que estamos consumiendo es alimentación, miren también hasta a qué magnitud, ¿cierto? A qué medida. Si bien vemos que, muchachos, hoy en día estamos comprando, pero también de forma muy medida. Es decir, por eso es que el éxito, a pesar de que está vendiendo, no está vendiendo a su máximo. Entonces, yo me atrevo a decir que no vende ni la mitad de lo que vendía antes. Pues primero, ya no recibe la misma cantidad de gente. Y segundo, pues muchachos, un mercadito, pues en serio que no crean que el mercado, sino el mercadito normalito, pues te puede costar fácilmente 500, 600 mil pesos, ¿sí? Y no creas que es el supermercado. Entonces, también habrá que mirar. Podría decir que ni siquiera como el éxito, lo que pasa es que de uno y Justo y Bueno, por ejemplo, no tienen acciones, pero ellos sí pueden estar teniendo un aumento interesante porque como digamos la percepción que el cliente tiene sobre ellos es de cierta forma de economía, probablemente
sí pueden estarse utilizando más, ¿cierto? O las personas estén accediendo más a él. Hola. Y el éxito no se basa solo en los alimentos, sino que también tiene sus ingresos de ropa, electrodomésticos y eso. Y eso por ahora no es necesario. Ay, chicos, absolutamente. Mejor dicho, también cuánto realmente basan, sí, claro, sus ganancias, sus ventas en términos de lo otro que ellos ofrecen. Supremamente complicado. Yo la semana pasada les contaba que tengo un conocido que trabaja allá y me dice que, claro, toda esta parte que nos dice la compañera, electrodomésticos, tecnología, vestuario, absolutamente solo, es decir, es que dicen, no, no hay sujeto en esas áreas. Entonces, nada, las personas que estaban ubicadas allá las reubicaron en otras partes, en mercado, bueno, y haciendo otro tipo de labores. Pero miren, supremamente complejo. Listo, ¿qué más tenemos aquí en términos del costo del dinero? Una firma obtiene los fondos para invertir en activos productivos de diversas fuentes. Eso es lo otro, muchachos, que hay que tener supremamente presente. De donde provengan los recursos, es importante que esos recursos sean aplicados a activos productivos. ¿Qué son activos productivos? Pues que estén, digamos, enfocados a la práctica o función principal de la organización. Entonces, que se dedican a hacer zapatos, entonces que sean activos referentes a la realización de zapatos, ¿cierto? O qué sé yo, a su distribución o a la mejora de X proceso, pero que esté orientada a ello, ¿sí? Miren, cuando muchas veces vamos a conseguir recursos para elementos del corto plazo, se los he venido diciendo siempre, estamos en la olla, muchachos. Y miren, lamentablemente, y me duele mucho decirlo, muchos ahorita están viviendo esa situación. Qué complejo, ¿sí? O sea, en un momento de normalidad de la economía, esto no tenía por qué estar pasando, ¿cierto? Y yo tendría que estar accediendo a recursos, pero para mejorar mis instalaciones, mi maquinaria, mis equipos, aumentar mi producción, mejorar mi productividad, pero no para los aspectos que estamos viviendo ahorita. Tenemos entonces, las principales son los accionistas y los dueños de la deuda financiera, que ya sabemos que estos dueños de deuda son quienes, los bancos, cooperativas, es decir, donde yo acceda pues a un crédito como tal, independiente pues si es banco o otro tipo de institución. ¿Qué tenemos? El costo promedio de estos fondos es el costo promedio ponderado de capital de la firma, que en inglés se llama WACC, ¿cierto? También lo habíamos visto por allá hace rato, pero no le habíamos hecho como este énfasis. Tenemos entonces costo del capital, costo de deuda financiera y costo del patrimonio. Ahorita también interesante que más o menos discutamos noticias, que terminemos esto. Miren cómo están ahorita todo el sistema financiero. Y pues muchachos, sinceramente está haciendo de las suyas y está aprovechando todo, pero ¿al aval de quién? Del Estado, lamentablemente. Ahorita lo mencionamos, es que esta semana sí ha pasado de todo, al menos en términos económicos. ¿Qué tenemos? Que es cada uno. Costo de la deuda es lo que paga la firma a sus acreedores financieros por utilizar sus recursos. Bancos y tenedores de bonos, lo que se paga dividendo por los recursos utilizados de terceros. Suponemos que el valor de mercado de la deuda es igual a su valor en libros. No necesariamente, porque ya sabemos que también el valor del dinero en el tiempo que le pasa Se deprecia. se deprecia. Entonces, muchas veces las deudas, al menos ahorita, yo sé que en otros momentos históricos no se hacía pues como de esta forma, pero al menos ahorita, ¿qué hacen? Pues, bueno, al menos de cierta forma positivo, y es que, listo, yo accedo a un crédito, a X años o a X tiempo a una tasa fija, entonces yo sé desde el periodo cero cuánto es el capital de intereses que yo voy a tener que pagar pues por esa deuda, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, qué sé yo, uno que compra una casa, cuando la compre, pues usted la compró a 15, 20 años, entonces no será lo mismo, qué sé yo, la cuota que usted pague 1.000.000 hoy al 1.000.000 que pague en 15 años, ¿cierto? Probablemente
vale mucho menos que lo que va a valer ahora, ¿cierto? O lo que equivale ahora. Entonces, de cierta forma es relativo en este aspecto. Cuando hablamos en el costo del patrimonio, bueno, entonces, para cerrar el tema que veíamos ahorita, antes el sistema financiero no tenía tasas variables, o es decir, esa tasa podía cambiarse de un momento a otro. Entonces resulta que cuando usted iba a pagar una deuda, a veces debía más de lo que había prestado realmente, ¿cierto? Yo creo que ustedes no se acuerdan, realmente a mí tampoco me tocó, eso le tocaría a sus papás, no sé si en algún momento les han contado, eso se llamó el UPAC. Entonces, ese tipo de tasas. Entonces, por ejemplo, mi papá me cuenta que cuando ellos hace muchos años compraron su primer apartamento, entonces pagaron como 3 años y entonces, bueno, por allá mi papá una vez le dijo a mi mamá, ve, revisemos cuánto debemos y resulta que cuando fueron debían más de lo que habían pagado realmente. Entonces, nada, que el susto le tocó vender el carro que tenía en esa época para mejor terminar de pagar la casa, porque él dice, no, a ese paso nunca la íbamos a pagar, ¿sí? Entonces tuvo que conseguir otro tipo de recursos o deberle a otras personas, más no entidad financiera, para poder cubrir ese endeudamiento. Entonces miren también lo complejo. Muchas veces, bueno, o no, la gran mayoría, al menos en nuestro país, el sistema financiero siempre es muy avalado por el Estado. Eso sí, pues no nos vamos a decir mentiras, ¿cierto? En términos del patrimonio, entonces, ¿qué tenemos? Es la remuneración que esperan recibir los accionistas o socios o dueños por aportar su dinero y asumir los riesgos de invertir en el negocio. Es el costo de oportunidad de los accionistas. Ojo, miren esta frase tan importante. Asumir los riesgos de invertir en el negocio, que de hecho eso es lo que no hacen los bancos. Ellos no asumen riesgos. Por eso, lo que ahorita al principio hablábamos, las pequeñas y medianas empresas, lamentablemente en muchas ocasiones, como no pueden acceder a esos recursos, entonces acceden a otros como el pagadiario, ¿cierto? Eso es lo complejo, porque entonces los socios o dueños, no, ellos sí tendrán que estar dispuestos a asumir los riesgos que estén de por medio, ¿cierto? Entonces, que estuvo bien, que estuvo mal el negocio. Miren, ahorita sí que es cierto, qué complejo, mejor, cómo están expuestos los accionistas ahora, ¿sí? ¿Cuántas inversiones? Es que no recuerdo el nombre del señor, pero por allá ha salido todos estos días uno de los más millonarios pues del mundo, donde sus inversiones se han venido abajo y bueno, como que lo leo y digo, no me da pesar, porque pues son personas demasiado millonarias, ¿cierto? Es decir, qué pesar es que, claro, en esas pérdidas se van trabajos, o sea, muchas otras cosas que involucran gente que realmente necesitan esos empleos, pero estas personas pues que son grandes capitalistas e invierten allí, allá, pues bueno, no me da tanto pesar sinceramente porque muchos no piensan en las personas como tal, o no hacen dichas inversiones ahí pensando en dar trabajo, no, lo hacen es pensando en su rentabilidad puntualmente, ¿sí? Tenemos entonces que es cada uno, cuando se habla del costo de oportunidad del dinero, se supone que el inversionista está en capacidad de identificar todas sus posibilidades de inversión comparables, ¿cierto? En términos de riesgo y determinar la mejor tasa de interés de esas posibles inversiones como tasa de oportunidad. ¿Se acuerdan cuando vimos los riesgos? Entonces, riesgo económico, legal, bueno, los sociales, bueno, teníamos una serie de riesgos. Todos ellos siguen involucrados aquí, ¿cierto? Cada vez que hablamos desde la perspectiva del inversionista, pues tendrá que estar relacionada esa perspectiva como tal de los riesgos, ¿cierto? Y ojo, que por allá también lo vimos en algún momento, que bueno, generalmente desde ese tipo de teoría me dice que a mayor riesgo, mayor que rentabilidad, aunque ya sabemos que no necesariamente tenga que ser así. Listo. Tenemos entonces la gran diferencia, es el grado de riesgo que tiene cada uno. La deuda tiene menos riesgo que el patrimonio, porque es que la deuda tiene menos riesgo que el patrimonio. ¿Quién me dice? ¿Quién lo recuerda?
A ver, Profe, qué pena, ¿cómo es la pregunta? porque la deuda, es decir, ¿quiénes representan la deuda? Los bancos, ¿cierto? ¿Y quiénes representan el patrimonio? Los socios o dueños. Porque la deuda o los bancos tienen menores riesgos que el patrimonio y los socios, obviamente. A ver, no paso hasta que me digan, Ave María, eso lo hemos repetido no sé cuántas veces. Profe, sería porque el banco, al ser el préstamo de la empresa, necesita como un aval, algo para cubrir ese. Absolutamente, eso sí. Chicos, claro, necesita que un respaldo, ¿cierto? Entonces el banco nunca me va a prestar si no hay un respaldo de por medio, ¿cierto? Mientras que un socio no. Un socio entonces me va a prestar casi que con el hecho de que, obvio, pues primero yo le diga, bueno, qué es el negocio, de qué se trata, cuánto dinero tiene que aportar, en términos del tiempo, pues cómo lo va a percibir, pero muchachos, ¿cuál es el respaldo del socio? Prácticamente ninguno, en serio, ¿sí? Mientras que el banco, si no está ese aval de por medio, no me prestan el dinero, ¿sí? Miren, es que hay cosas tan complejas que ustedes no me van a creer, por ejemplo, cuando yo tramité mi crédito de vivienda, listo, me quedó preaprobado, ellos le llaman preaprobado, listo, por tanto dinero. Como de hecho, cuando me iban a entregar el apartamento que ya se debía desembolsar el crédito, se demoró más de la cuenta, entonces cuando tocó que lo tuvieran que desembolsar, casi que otra vez me hicieron un estudio de crédito, bueno, mi esposo y a mí, y miren muchachos, ustedes no se imaginan, en esa época me ofrecieron una tarjeta de crédito. Y pues yo realmente no me gustan, pues es decir, no es que las use mucho, entonces pues bueno, sí, no, me dijeron no, pero igual no tienes que pagar pues interés ni uso, pues yo dije, bueno, listo, pues igual es un desembale tenerla ahí, pero ustedes no se imaginan, haber recibido esa tarjeta de crédito me disminuyó mi capacidad de pago para el crédito y el crédito me lo disminuyeron. Muchachos, ustedes no se imaginan, casi me da un infarto. Nos tocó, mejor dicho, hacer de todo para reponer lo que nos faltaba del crédito, porque el crédito, es decir, el valor se tenía que pagar completo a la constructora. Miren, muy complicado. Y uno creería que, pues es decir, yo en la vida me imaginé que pues con solo decirles que la recibí y ni siquiera había gastado nada, ni 100 pesos cuando me tenían que desembolsar el crédito, nunca había gastado nada, ni siquiera. La tenía ahí, ¿sí? Si hubiera sabido, ni siquiera lo hubiera recibido, porque nosotros necesitábamos realmente, era el desembolso completo del crédito. Miren, muchachos, lo complejo, ¿sí? Lo complejo y como, digamos, desde los bancos, por eso yo siempre les digo, chicos, los bancos nunca pierden, nunca, jamás pierden, ¿sí? Mientras que entonces los socios, de cierta forma, por eso es que sí estamos arriesgando más. ¿Qué tanto tenemos? Por lo tanto, el costo porcentual de la deuda es diferente al del patrimonio. Como veremos, el riesgo del patrimonio es mayor que el de la deuda y eso se refleja en la magnitud del costo porcentual. Tenemos entonces, la deuda tiene estas características. Es un contrato, se pactan fechas en que se pagan intereses y capital, ¿cierto? El acreedor recibe su dinero sin importar si la empresa ha producido utilidades o no. Además, porque ya sabemos que el dinero pues generalmente es para atribuirlos a proyectos, ojalá de inversión, ¿cierto? Tienen prioridad sobre los pagos de utilidades o dividendos de los socios o accionistas. Ojo, eso siempre va a ser así y claro, primero es asumir las obligaciones y esta es una de ellas, ¿cierto? Las obligaciones financieras siempre estará antes de las utilidades o dividendos como tal. ¿Qué más tenemos? Él exige garantías reales, bienes raíces o activos en general, o a la vez exigen codeudores que respalden la deuda en caso de que la firma no pueda pagar. Miren muchachos, esta perspectiva de codeudor, por ejemplo, es muy relativa. Hoy en día no es tan importante. ¿Qué es lo importante? La garantía, ¿sí? El activo que esté ahí.
porque muchas veces entonces el codeudor también le puede pasar que pueda perder su capacidad de pago en un momento determinado. Entonces, si los dos no pueden pagar, ¿qué? Sí, mientras que el activo siempre será el respaldo. Eso sí, pues al menos hoy en día sí es lo que al menos, digamos, es más relevante para ellos. ¿Qué más tenemos? En la deuda financiera se incluyen los bonos emitidos por la firma, los préstamos recibidos, etcétera. Claro, porque de cierta forma ellos disminuyen la capacidad de pago, por así decirlo, ¿cierto? Si ellos ya tienen unos bonos o acciones emitidos, entonces, ¿cómo van a hacer para pagar deuda? Entonces, por eso es importante. Mientras que entonces el patrimonio que tenemos tiene una remuneración residual, es decir, se le paga si después de pagar todas las obligaciones, gastos de personal, materia prima, arriendo, intereses, deuda, queda, ¿cierto? Queda un remanente de utilidad. En caso de quiebra o liquidación, son los últimos en recibir su dinero. Imagínense, primero son quienes, los acreedores. Y acreedores, pues, ya sabemos, proveedores, Estado, bancos. E internos, entonces, empleados, obviamente, ¿cierto? Listo, ¿qué más tenemos? No hay obligación de la firma de pagar utilidades y menos, pues, si no se tiene buen comportamiento y no se tiene utilidad, pues menos, ¿sí? Esto muestra una diferencia entre el riesgo que asume cada dueño de los recursos. En muchas ocasiones, por eso es que muchos inversionistas quieren entrar a los negocios o a las empresas siendo socios no solo capitalistas, es decir, no solamente del dinero, sino también socios que puedan estar vigilando su inversión, es decir, puedan estar adentro o si bien no trabajar en la organización, sí tenga derecho de al menos saber qué está pasando con la empresa, ¿cierto? Esto también suele ocurrir mucho. Otros dicen, no, a mí solo me interesa ser socio capitalista, es decir, involucrar capital y recibir entonces el rendimiento, pues cuando cada vez pues, que se ejecute. ¿Qué tenemos entonces? Costo promedio ponderado de capital, WACC, representa lo que cuesta mantener la empresa cada peso invertido, es el costo ponderado de las fuentes de financiación de la empresa, es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la empresa. Ojo, ¿por qué la mínima? Porque desde ahí es que yo tengo que pagar, entonces al menos me tiene que generar para cubrir deuda y para cubrir socios, aunque ya sabemos que de cierta forma, pues al menos el obligatorio es deuda, ¿sí? Es una variable fundamental para la determinación de la generación de valor EVA, esto ya lo sabemos, que es una de las partes fundamentales para hacer este cálculo, ¿sí? Bueno, aquí pues no me voy a quedar porque pues realmente esto ya lo hicimos. Bueno, cuando lo hicimos no lo hicimos con esta parte, pero realmente esta parte pues no es importante, ¿cierto? No es importante para lo que realmente se hace desde el costo ponderado de capital. Entonces, ¿qué tenemos? El costo después de impuestos solo aplica para el costo asociado a los pasivos y fue calculado suponiendo una tasa del 35%. Esta situación se presenta porque los intereses son descontables para efectos tributarios, lo que se traduce, en un ahorro en impuestos derivados de la financiación con acreedores financieros. Es decir, cuando a veces se tiene deuda, eso de cierta forma me va a beneficiar en términos de la tasa. Es decir, no me tocará pagarla completa. Entonces, por eso es que acá me están diciendo, miren, la del patrimonio sí quedó igual, pero la del pasivo, después del impuesto, como yo tuve un beneficio, entonces disminuyó mi tasa. Entonces no quedó completamente el 15, sino el 9,75. Nosotros no lo hicimos de esa forma porque tampoco sabemos pues como el funcionamiento completo. De hecho, por eso nosotros lo hicimos de una forma tan subjetiva realmente. Casi que para saber en términos generales es cómo funciona, porque para realmente hacer bien lo que es el cálculo del costo de capital y el EVA puntualmente, pues casi que tenemos que estar dentro de la organización para saber completamente todos los valores que allí se involucran, ¿cierto? Tenemos entonces, esta es la fórmula ya puntual como de ese costo promedio ponderado de capital.
se expresa, digamos, de esta forma: costo ponderado del capital, del patrimonio, pasivos, pero nosotros no la hacemos de esta forma, sino de esta, ¿cierto? Y cuando hacemos el EVA también sabemos que se hace cada paso, porque hacerlo desde, digamos que desde esta perspectiva, pues es mucho más compleja, ¿cierto? Y bueno, además de que no vamos a tener realmente todo el dato completo de lo que probablemente sean las tasas, ¿sí? O sea, el descuento como tal de la tasa final sobre la utilidad por tener endeudamiento, o sea, eso es muy relativo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Para qué me sirve, digamos, saber esto o tener esta información del costo ponderado de capital? Pues primero, para poder determinar de dónde provienen mis recursos, ¿cierto? Miren aquí, de cierta forma, por eso es muy importante tener presente esto. Bueno, de cierta forma siquiera estamos viendo este punto porque algo que les quería pues mencionar, no todos pues ya vieron que les califiqué su trabajo entonces con respecto al EVA, realmente a la mayoría pues a todos les fue bien, pero si hay algo muy interesante, muchachos, chicos, miren, acá cuando hablamos de participación, en serio, habían unos que entonces tenían 40 y 80%. Es decir, no sé de dónde sacaron esa participación, ¿cierto? Ojo, muchachos, que entonces, y siempre les decía, para poder al menos determinar, supongamos que no lo sabemos, no nos dan ni el pasivo ni el patrimonio, pero tenemos los estados financieros, ¿cierto? Es decir, tenemos los valores como tal. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Pues primero pensamos la ecuación contable, ¿cierto? Que entonces activos igual a pasivos más patrimonio. Si uno quiere saber cuánto peso tiene esto, entonces uno se va para esos estados y lo puede hacer de dos formas. Entonces, el total del pasivo sobre el total del activo y el total del patrimonio sobre el total del activo, esa es una. O la otra es total del pasivo y total del patrimonio sobre, pues cada uno obviamente, sobre, al final siempre en los estados financieros está pasivo más patrimonio y está la suma, que es igual a ¿qué? Al activo. Entonces, pasivo sobre pasivo más patrimonio y patrimonio sobre pasivo más patrimonio, son las dos formas de hacerlo, pero nosotros para nuestro ejercicio ya me daban un dato. Y ojo, si ya sabemos que los dos me tienen que sumar el 100%, entonces muchachos, en serio, yo no sé por allá de dónde sacaron un 80, sinceramente no sé, ¿cierto? Entonces, a ver, complicado. Sí, ahí sí, chicos, seamos consecuentes con la información, porque realmente no sé de verdad dónde sacamos esos valores. Y bueno, además que fui enfática en la semana pasada que los hicimos, pues realmente de dónde se saca, ¿cierto? Listo, tenemos entonces planeación financiera, cómo se trata de calcular una tasa de descuento para descontar flujos de caja futuros. Es importante este aspecto, ¿por qué? Porque el tema de la otra semana y pues que es uno de los últimos prácticos que vamos a ver son los flujos de caja. ¿Qué debemos saber? Se debe tener en cuenta cómo va a financiar la firma hacia adelante y por lo tanto es mejor combinar los flujos de caja de la financiación y calcular su costo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es bueno financiarme solo a través de pasivos, ¿cierto?